¿Qué es un país en realidad? A menudo usamos palabras como Estado, nación o gobierno casi como si fueran sinónimos, ¿verdad? Pero ojo, no son lo mismo ni de lejos. Hoy vamos a desmontar estos tres pilares para entender de verdad cómo se organiza nuestro mundo. Y vamos al lío con la pregunta del millón. Estado contra nación. A primera vista parecen la misma cosa, pero la diferencia es fundamental. La respuesta rápida es que no, no lo son. Y ahora mismo vamos a descubrir por qué. Vale, para entender esto, empecemos por la base, por lo más humano, por decirlo así. Hablemos de la nación. A ver, una nación es, en el fondo, un pueblo. Es un grupo de gente que siente que tiene algo en común, ¿no? Que comparte un idioma, una cultura, una historia, una especie de pegamento invisible que los une. Es, como se ha dicho alguna vez, un querer vivir juntos. Digamos que es como el alma de una comunidad. De acuerdo, si a la nación es el alma, el espíritu, ¿cuál es el cuerpo? Pues esa es la estructura política que lo sostiene todo. Vamos a ver cómo se construye el Estado. Para montar un Estado hacen falta tres cosas sí o sí. Son como los ingredientes de una receta. Primero, un territorio, o sea, un trozo de mapa con fronteras claras. Segundo, una población, la gente que vive dentro de ese mapa. Y tercero, y esto es clave, el poder, es decir, una autoridad, alguien que mande, que ponga las reglas y se asegure de que se cumplen. Y aquí, atención, porque está la gran diferencia. La nación es algo cultural, un sentimiento, una idea. El Estado, en cambio, es la organización, la maquinaria política y legal. Y esto tiene una consecuencia enorme. Una nación puede existir sin tener un país propio. Pensemos en pueblos dispersos por el mundo. Pero un Estado necesita sí o sí un territorio, unas fronteras. Sin mapa, no hay Estado. Muy bien, ya tenemos el Estado, pero a este cuerpo le falta su poder definitivo, su característica esencial. Y esa palabra es soberanía, que para que nos entendamos es el poder supremo, el que manda de verdad. Esta frase lo clava. La soberanía es tener la autoridad final. Dentro de tu territorio, el poder del Estado es el máximo, no hay nadie por encima. Pero claro, este poder no es de cualquier manera. Tiene unas características muy concretas. La primera es que es universal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su poder se aplica a todo y a todos dentro de sus fronteras. Da igual si es una persona, una empresa o cualquier otra organización. Nadie se escapa. La siguiente característica es permanente. A ver, los gobiernos van y vienen, los presidentes cambian cada cierto tiempo, pero la soberanía se queda, le pertenece al Estado en sí mismo, no a la persona que gobierna en ese momento. Perdura mientras el Estado exista. Y esto es importantísimo, la soberanía no se puede partir en trocitos, es un todo o nada. Si intentas dividir el poder soberano, lo que estás haciendo en realidad es destruir ese Estado para crear otros nuevos. La unidad es la clave. Y la última característica es inalienable. ¿Qué significa esta palabreja? Pues muy simple, que un Estado no puede regalar o vender su soberanía, no puede decir, toma, te doy mi poder. Es parte de su ADN, de lo que le define como Estado. No se puede transferir. Vale, recapitulemos. Tenemos la nación, que es el alma, el Estado, que es el cuerpo, y la soberanía, que es el poder supremo. Pero, ¿quién pulsa los botones? ¿Quién maneja esa maquinaria en el día a día? Pues ahí es donde aparece nuestro tercer concepto, el gobierno. Esta analogía es que es buenísima. Pensemos en un ordenador. El Estado es el ordenador en sí, el hardware, las piezas físicas, lo que siempre está ahí. El gobierno, por otro lado, es el sistema operativo, el software que hace que funcione. Y como cualquier software, se puede actualizar, se puede cambiar. Los gobiernos cambian, pero el ordenador, el Estado, sigue siendo el mismo. Claro, y al igual que no hay un solo sistema operativo, tampoco hay un solo tipo de gobierno. Se pueden clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, según quién toma las decisiones, si es una democracia directa, donde la gente vota casi todo, o una representativa, donde se elige a políticos para que decidan. También por cómo se organizan, si es un sistema presidencialista o parlamentario, y por supuesto por el sistema de régimen en sí, una democracia frente a una dictadura. Bueno, y para que toda esta teoría no se quede en el aire, vamos a aterrizarla con un ejemplo concreto. Vamos a echar un vistazo al caso de Venezuela y a ver cómo su propia Constitución define todos estos conceptos que acabamos de explicar. Si nos vamos a su Constitución, vemos que define al Estado venezolano como federal y descentralizado. Esto, para empezar, ya nos habla de cómo está organizado el territorio. Pero va más allá, lo define como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Esas palabras no están ahí por casualidad, marcan su propósito y sus valores como Estado.
Y si miramos cómo define al gobierno, la cosa se pone aún más detallada. No se limita a decir que es democrático y electivo, añade un montón de adjetivos. Alternativo, que significa que nadie debería perpetuarse en el poder; participativo, para recalcar que la gente debe tener un papel activo; y también responsable, pluralista y con mandatos revocables. O sea, una descripción muy concreta de cómo debería funcionar. Perfecto. ¿Y la soberanía, ese poder máximo del que hablábamos antes, dónde está según la Constitución venezolana? Pues el texto es muy claro. Dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y esto nos deja con la pregunta final, la que lo conecta todo. Si la ley fundamental de un país dice que el poder supremo lo tiene el pueblo, ¿qué significa eso en la práctica, en el día a día? Y esa es la gran cuestión, la eterna tensión que existe en cualquier país entre lo que está escrito en el papel y la realidad. Un debate que al final define la vida de millones de personas. Gracias por habernos acompañado en este análisis.